Hola, no sé tu nombre. Hola, jajajaja. No sé, no tengo ningún ejercicio, así que si tienes alguno, dale. El 5C de la formativa que resolví en el streaming pasado, el de cálculo en varias variables. Ya, déjame buscarlo. Ya, lo pillé. ¿Va? Ya, ese. Ya dice, sea f de x, y igual a x cuarta más 2xy más 1, y considera las ecuaciones. Ya, o sea, en otras palabras, están diciendo que la u depende de xy y la b depende de xy, ¿cierto? Ahí lo dicen después, es decir, f de xy igual a u, b. Es como cuando uno decía y igual a f de x, es lo mismo. ¿Sí? Ya, la parte A, verifique que para u y b, u, b igual 0,1, x, y es solución. Eso lo único que hay que hacer, ¿cierto? Es tomar este menos 1, 1, reemplazarlo y ver que da 0, 1. ¿Eso lo hicieron? ¿O lo hiciste, no, el que lo haya hecho? Esa es la primera parte. Reemplazar el x por menos 1, el y por 1 y ver que el u vale 0 y el b vale 1. Ya eso no tiene mucha ciencia.
Ya, bien. Encuentre la matriz de derivadas parciales de la f. O sea, en otras palabras, la diferencial. ¿Sí? Eso también. Igual hay que calcularla, ¿eh? Calcularla para el C, así que la vamos a calcular. Matriz de derivadas parciales. Esa es la matriz jacobiana. O sea, diferencial de f en x, y es igual a matriz, ¿cierto? Y la matriz jacobiana o la matriz con derivadas parciales, al final lo que uno hace es en cada fila de la matriz, o sea aquí, en cada fila uno va escribiendo el gradiente de una componente. O sea, ahí tenemos una componente, le calculamos el gradiente y eso va en la primera fila. Ahí tenemos otra componente, le calculamos el gradiente y eso va en la segunda fila, ¿cierto? Esa es la matriz jacobiana. Ya, estoy explicando quizá un poquito de más, pero es que para poner contexto, porque la C necesita la B, ¿sí? Ya, ¿cuáles son las derivadas de la primera función? De esa, o sea, de la U, sería derivada respecto a X, 4X cubo, más 2y. Esa es la derivada respecto a X. Y la derivada respecto a Y sería 2X. Ya, primera fila, lista. Segunda fila es el gradiente de la segunda componente. O sea, el gradiente de esa. Que en realidad es súper simple, porque uno la deriva con respecto a X da 0, la deriva respecto a Y da 1. 0, 1. ¿Sí? Ahí está. Algo que hay que mencionar, que después igual lo vamos a hacer, sí, es que la f tiene componentes de clase C1 porque son polinomios. ¿Ya? Entonces, la B es solamente eso, encontrar la matriz de derivadas parciales. Después dice, muestre que la inversa de f existe en un abierto centrado en 0, 1. Ya, en estricto rigor eso está mal dicho, ¿eh? Abierto centrado. Las bolas son las que se centran, los abiertos no. ¿Sí? Debería ser en una bola centrada en 0, 1. Ya, pero son detalles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que utilizar el teorema de la función inversa. ¿Sí? Porque ese es el teorema que a ti te garantiza que en un punto una función es invertible. ¿Ya? De hecho, pensémoslo así. Mira. Antes de hacer cualquier cuenta. Ya esto es una explicación nomás para que uno diga, ah, ya por eso es lo que es que la hipótesis que tienen que cumplirse. Piensa en la función cuadrática y igual a x cuadrado. Ya este es el ejemplo que tengo como caballito de batalla para explicar este teorema. Y igual a x cuadrado. Si es que tú esta función, si uno recuerda, de cálculo, de álgebra, dependiendo de donde hayan visto funciones, no es invertible, porque no es inyectiva. ¿Cierto? La y igual a x cuadrado no es invertible porque no es inyectiva, pero se puede restringir. Ya, fin. Ahora, ¿qué pasaría? Pongámonos en el caso que, no sé, consideramos por ejemplo el punto x igual a 2. Su imagen va a ser 4, porque la función es x cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? La derivada de la función x cuadrado es 2x. Ya, esta es una explicación para entender el teorema, pero después lo vamos a aplicar al ejercicio, ¿eh? Así que no es que me esté alejando. Ya, y' igual a 2x. Fíjense que si es que nosotros nos ganamos en ese puntito, en ese, y centramos una bola, tendríamos un pedacito de curva. Y ese pedacito sí es invertible, si es que lo restringo adecuadamente. ¿Sí? O sea, si es que considero como dominio eso, como codominio eso, va a ser invertible. ¿Ya? Ya. Y en ese punto la derivada vale 4. Es un valor distinto de 0. Pero ¿qué ocurre si nos ganamos justamente en el punto que está ahí, en el vértice de la parábola? Si tú recortas
un entorno de esa parábola sigue siendo no invertible. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cumple ese punto? Cumple de que la derivada es 0. Entonces, eso es lo que dice el teorema de la función inversa, por ejemplo, en cálculo 1. Dice que si la derivada no es 0, uno puede tomar un entorno del punto en donde la función sí va a ser invertible. ¿Ya? Y esto ahora, como lo llevamos a varias variables, la derivada ya no es la derivada, sino que es la diferencial o la matriz de derivadas parciales. ¿Sí? Que fue la que calculamos antes. Y en vez de que valga 0, lo que tiene que ocurrir es que sea invertible. O sea, su determinante tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice el teorema de la función inversa. Y ahora lo escribimos. Teorema de la función inversa. ¿Qué es lo que vamos a tener en el teorema de la función inversa como condición para poder utilizarlo? Una f. ¿Sí? Una f que va de un subconjunto de Rn en Rn. Rn. ¿Sí? O sea, va de un espacio en el mismo. De R2 en R2, de R3 en R3, de R5 en R5. ¿Sí? No es como el de la función implícita. Implícita va en dos espacios distintos. ¿Qué más? Necesitamos un punto que esté en el dominio. X0 en A. Esas son las cosas básicas que necesita el teorema. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema? Si, punto 1, f es de clase C1 en un abierto, o en una vecindad, o en una bola centrada en X0, como lo quieran llamar. Y 2. La diferencial de f en X0 es invertible. O sea, en otras palabras, su determinante es distinto de 0. Esas son las dos hipótesis. Y esas son las dos hipótesis que ustedes tienen que comprobar. O sea, cuando les pregunten por invertir una función vectorial, ¿qué es lo que tiene que pasar? De partida tiene que ser de clase C1 y después tiene que ser invertible la diferencial. ¿Sí? Y con eso uno concluye. ¿Cuál es la consecuencia del teorema? Si se cumplen esas dos cosas, entonces existe una vecindad o un entorno, vuelvo a decir, como le pueden llamar como ustedes quieran, una vecindad de X0 tal que si restringimos f, una vecindad, pongámosle nombre, una vecindad u de X0, si restringimos f a u, o sea, f va a ir de u en el Rn, f es invertible. ¿Sí? O dicho de otra forma, es localmente invertible. O sea, si es que, como lo explicaba acá con el dibujito, si le cortamos un pedacito, ese pedacito es invertible. ¿Sí? Entonces, en varias variables es lo mismo. Si la diferencial en el punto es invertible, entonces, si la restrinjo, va a ser invertible. ¿Ya? Ahora, ese es el teorema. Ahora no he dicho nada con el ejercicio. Todavía seguimos en el teorema. Invertible y además se cumple esa relación. Que dice que la diferencial de la inversa, ¿sí? O sea, el teorema no dice nada de cuál es la inversa, pero sí dice de la diferencial. ¿Qué es lo que dice de ella? La diferencial de la inversa es lo mismo que la diferencial de la f, pero
invertirla. O sea, esto es invertir una matriz. Esto es calcular la diferencial a una función inversa. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Y eso es lo que garantiza el teorema de la función inversa, que es invertible localmente y que las derivadas parciales de la función inversa las podemos obtener ¿cómo? Invirtiendo la matriz de derivadas parciales de la f. ¿Sí? Ahora, algo importante. La f siempre se evalúa en los puntos del dominio de la f, pero la inversa se evalúa en las imágenes. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno aprende cuando ve función inversa. O sea, la f, por ejemplo, la evaluamos en 2 y da 4. Pero la inversa se evalúa en el 4 para llegar al 2. O sea, se evalúa en la imagen. En la imagen del 2. Y eso es lo que puse acá. Las derivadas de la inversa se evalúan en la imagen del x0. ¿Sí? Entonces, eso es el teorema de la función inversa. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Dice, muestre que que existe la inversa en un abierto, o debería decir en una bola, centrada en 0, 1. ¿Sí? ¿Por qué en 0, 1? Porque la imagen del menos 1, 1 es 0, 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Tomar el menos 1, 1, evaluarlo acá y ver que la matriz que se obtiene es invertible. Si pasa eso, existe la inversa. Si no pasa eso, vaya a saber uno. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el punto? El xy era menos 1,1. ¿Cuál era la matriz jacobiana? ¿A dónde está? Si las calculé hace poquito, aquí está. Vamos a copiarla hacia abajo. Ya, eso evaluado en menos 1, 1. ¿Cuánto nos queda? La x vale menos 1, o sea, sería menos 4. La y vale 1, o sea, sería 2. Siguiente coordenada, el x vale menos 1, quedaría menos 2, y lo otro se replica. Ahí está la matriz de derivadas parciales. Esto sería menos 2, 0, 1. Ya, ¿y esa matriz es invertible? ¿Sí o no? ¿Cuál es su determinante? Menos 2, distinto de 0. Listo. Se satisface la hipótesis del teorema de la función inversa. ¿Por qué? Porque la f es de clase C1 y la diferencial es invertible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se satisfacen las hipótesis del teorema de la función inversa escribamos lo mismo que preguntaron, solo que afirmándolo ya? ¿Qué era lo que preguntaban? Muestre que f a la menos 1 existe en un abierto centrado en 0, 1. Ya, respondámoslo, tal cual. Ok, te leo. O sea, siempre hay que evaluar en el punto del dominio eso que dan en el ítem C para que se... Sí, justamente. Ah, no, pero ojo. Hay que evaluar en el X y el Y. El C dice... el punto que te da es el 0, 1, que es el U y B. ¿Ya? O sea, si tú calculaste la diferencial de la f, se evalúa en el X y Y. ¿Ya? Eso es importante. La f se evalúa en X y Y. La inversa se evalúa en U, B. ¿Sí? Entonces, como se satisfacen la hipótesis del teorema de la función inversa, existe, escribamos toda la consecuencia en realidad, existe una vecindad, llamémosla U, de menos 1, 1,
una vecindad B de 0, 1, tal que si tomamos la f que vaya de U en B, f es invertible. Lo único que estamos haciendo es que la f la estamos restringiendo a pedacitos, o sea, un entorno del menos 1, 1 que es el xy, un entorno del 0, 1 que es el u, b. Y si la restringimos, la f es invertible localmente. ¿Por qué localmente? Porque estamos tomando un intervalo chiquitito. ¿Ya? Entonces, y además, ¿qué es lo que sabemos? La diferencial de la inversa, evaluada en 0, 1, es igual a la diferencial de la f, evaluada en menos 1, 1, inversa. ¿Sí? Por lo que decía hace un rato, la f se evalúa en los x e y, que en este caso es menos 1, 1. La inversa se evalúa en las imágenes. ¿Y cuál es la imagen del menos 1, 1? 0,1. ¿Sí? Ya, y aquí habría que invertir la matriz de arriba, que era menos 2, 0, 1. Inversa de una matriz de 2 por 2, esa es sencilla, ¿cierto? Es 1 partido el determinante por la matriz de cofactores. O sea, sería 1 partido el determinante, ahí está, por cofactores, que sería intercambiar de posición los de la diagonal, intercambiar de signo los otros dos, ¿cierto? Ya, y ahí estaría. Entonces, en realidad, la parte C quedó aquí, ¿ah? Ahí quedó la parte C. Solo que lo de después es una consecuencia adicional. ¿Quieres revisar el D? Porque en el D se ocupa la derivada. Ya, sí. Entonces, ahí termina el C. ¿Probaste que era invertible? Sí. ¿Y qué piden en el D? No me acuerdo qué, pero tiene que ser algo con la derivada. Si no, no tiene sentido el ejercicio. Hola, Franco. No sé quién eres, pero hola. Ya, encuentro una aproximación de f de la inversa evaluada en 0,2,1,01. Ya, estos ejercicios son todos iguales porque, miren, ¿en qué punto nosotros invertimos la función? La invertimos en el... Chuta, ¿qué pasó? No actualizo más esta cuestión del sistema operativo del iPad. Parece que eso dejó la escoba. Ah. Ya, ahí está, ahí sí. Encuentro una aproximación de f a la menos 1. ¿Y qué es lo que yo les quería decir? Que ¿dónde probamos que era invertible? En el xy igual a menos 1, 1, ¿cierto? Que resultaba... O sea, teníamos el menos 1, 1, y cuando lo metíamos a la función llegábamos al 0, 1, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, el punto en donde nos están preguntando es cercano, ¿cierto? En vez de 0, 1 es el 0,2, que está un poquito más a la derecha en el x y un poquito más arriba en el y, ¿cierto? Son dos puntos que están cerca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar una aproximación afín de la f a la menos 1. ¿Cómo?
Vamos a hacer una cuenta que generalmente a mucha gente le cuesta, pero de verdad que es súper simple. Vamos a hacerlo con otro color, sí. Después vamos a hacer la cuenta que piden. Voy a mostrarles cómo se hace. Recordemos un poquito de cálculo 1. Cálculo 1. ¿Qué es lo que nos decía? Ya tienen un sistema coordenado, tienen una curva. Ahí. Tienen un punto, por ejemplo el x0, que tiene imagen f de x0. ¿Ya? Eso es cálculo 1. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la recta tangente? Es un problema típico de cálculo 1. Dada una función diferenciable, encuentre la recta tangente en un punto. ¿Cómo se hacía? O sea, la recta era esa, ¿cierto? Para encontrar una recta uno siempre necesita una pendiente y un punto. El punto está x0, f de x0. ¿Sí? Y la pendiente la obteníamos con la derivada. ¿Sí? La derivada en un punto entregaba la pendiente de la recta tangente. Ya. Y dicho eso, ¿cuál es la recta tangente? Y menos la coordenada y del punto igual a la pendiente por x menos la coordenada x del punto. O sea, eso de ahí. Esto también uno lo puede deducir con expansión en serie de Taylor, tomando los primeros términos, pero eso es un poquito más enredado. Yo siento que de esa forma más geométrica es más fácil. Ahora, quizá alguien me puede decir, no, me gusta más Taylor. Bueno, puede ser. Esa es la recta tangente. ¿Y de qué sirve? Fíjense que cerca del punto, la recta tangente se parece mucho a la función. Entonces nos sirve para encontrar aproximaciones. ¿Sí? O sea, encontré la recta tangente y cerca del punto en donde encontré la recta tangente son parecidas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso era algo de cálculo 1, pero si lo llevamos a funciones en varias variables, o sea, cálculo en varias variables, ¿sí? Nosotros tenemos la aproximación afín. ¿Y cómo se define la aproximación afín? Aproximación afín, o aproximación lineal afín, como le quieran llamar. Se define llamémosla con una g. G de x0 más la diferencial de la g en x0 por x menos x0. Esa es la aproximación afín cuando la función obviamente es diferenciable, si no, no tiene sentido. Y quiero que observen que la recta tangente y la aproximación afín es exactamente lo mismo. O sea, es la función evaluada en el punto, la derivada evaluada en el punto. Ya, como estamos en varias variables, en vez de derivada va a ser la diferencial evaluada en el punto. Y eso por x menos el punto. X menos el punto. ¿Ya? Entonces, esa es la aproximación afín para una función arbitraria. Y a nosotros nos piden una aproximación de la f a la menos 1. Ah, entonces si va a aproximar la f a la menos 1, le buscamos la aproximación afín a la f a la menos 1. Eso es lo que hay que hacer. Ya, sigamos con azul. El azul va a ser el legal. El rojo y otros colores son como para notas. Entonces, ¿cuál sería una aproximación afín de f a la menos 1 o de la inversa local? Pueden llamarla b, pueden llamarla como quieran. Sería
la f a la menos 1 evaluada en el punto. ¿Cuál es el punto? 0,1. Más la diferencial de la f a la menos 1 evaluada en 0,1 por la variable x, y. Y esto es importante, hay que escribirlo como... No hay que escribirlo para el lado como vector columna, o sea, fila. Hay que escribirlo como vector columna. ¿Ya? Sería xy menos 0 menos 1. Le estamos restando el punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la inversa evaluada en 0,1? La inversa, acuérdense que se devuelve. O sea, si teníamos que el menos 1, 1 iba a caer al 0,1 cuando le aplicábamos f, al aplicarle f a la menos 1, se devuelve. ¿Sí? Esa es la gracia de la inversa. O sea, aquí iría un menos 1, 1. Acuérdense, siempre como columna, para que calcen las dimensiones. La diferencial la sacamos en el ítem C, cuando vimos las condiciones del teorema. ¿A dónde está? Ahí, menos un medio, menos 1, 0, 1. Ah, se me olvidó. Menos un medio, menos 1, 0, 1. Menos un medio, menos 1, 0, 1. Esa es la diferencial de la inversa. Y por último, por x y menos 1. ¿Ya? Esto uno lo desarrolla. Primera fila va a ser menos 1 de la primera componente. Y la otra va a ser eso por eso, ¿cierto? Menos x medios menos y más 1. Eso da la primera. Y la segunda, 1, 0 por x, 0, 1 por y menos 1, y menos 1. Menos x medios, menos y, e y. Entonces, esa es la aproximación afín. ¿Y cuál es la pregunta? Había que aproximar... ¿Qué cosa? La inversa en 0,2 y 1,01. Entonces, lo único que habría que hacer al final es tomar la aproximación afín, que es la aproximación, o sea, lo que está cercano, y evaluarlo en ese punto. ¿Sí? O sea, habría que hacer como último paso la aproximación afín evaluada en 0,2, 1,01. Sería, y ahora ya como se hizo la multiplicación, lo pueden escribir como fila. ¿Sí? Eso de fila y columna tiene que ver con el hecho de que están trabajando con las coordenadas, y las coordenadas y uno daba vuelta a los vectores, pero simplemente denlos vuelta para que calcen las dimensiones. ¿Sí? Ya, menos 0,2 medios menos 1,01. Y esa sería la aproximación. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes les pidan aproximar un valor de una función que no conocen, porque en este caso la inversa no la conocemos, tendrían que buscar una aproximación afín. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿O alguna pregunta? Hola Martín, es clarito, súper. ¿Cómo están para la prueba? ¿Cuándo tienen la prueba? La tienen el lunes, ¿cierto? Lunes. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. Ya me veo ya. Ah, ya no, buena ahora. Alcanzan a llegar de más. Ya, ¿qué más hacemos? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están tomando 11? ¿Ya tomaron 11? ¿Se fueron? ¿Se arrancaron de la 11? La última, la A. ¿Cuál es la última? Ah, la de máximo y mínimo. ¿Esa?
ver. Esa, clasificar los puntos críticos. Muy temprano para tomar once. ¿Por qué tan temprano si después hay que salir a carretear? ¿No? ¿No salen a carretear? ¿La juventud ya no sale? Ah. Ah, está chantado. Ah. Pero después de la prueba, de las pruebas, la otra semana, ¿cuántos certámenes tienen? ¿Tienen ecuaciones diferenciales? ¿O ya tuvieron de eso? El otro semestre, yo pensé que era ahora. Ya. ¿Qué ramos voy a hacer? No, no tengo idea. Porque solo mandé mi disponibilidad horaria y ahí vamos a ver. Pero. Pero igual, entre nos. Bueno, esto va a quedar grabado, pero no importa. el... Ustedes pueden pedir, profe. Si es que todos se ponen de acuerdo y hablan con su, no sé si director de escuela. Sí, director de escuela se llama, ¿cierto? Igual pueden pedir un profe, en particular si es que todos quieren. Así que igual a mí me sirve, ¿eh? Por si acá. Ahí la dejo. Y de hecho el curso que más me gusta dictar es ecuaciones diferenciales, por si acaso. Porque mi magíster y mi tesis fue de eso. Y también hay unos videos del... ¿Qué año fue? 2021, pero segundo semestre creo. O 2020, no me acuerdo. Que hice ecuaciones diferenciales y están todos los videos. Los voy a subir después al Twitch. Lo voy a poner ahí en la parte de links, ¿vale? Por si es que acaso algún día lo ocupan. Ya, el A. Bueno, después si es que alcanzamos hacemos el B, pero en realidad en todo es lo mismo. No, no crean que es una cuestión distinta. Bien, pues viste eso. Que sirvan los videos. Si alguna vez se hizo la clase, quedó grabada, había que subirlos para que sirvieran. Ya, el A. Clasificar los puntos críticos de las funciones. O sea, en otras palabras, decir si es máximo, si es mínimo, si es punto de silla o si no tenemos idea. ¿Sí? Porque también puede pasar que no sepamos decidirlo. ¿Sí? Entonces, paso 1. Veamos el A. Paso 1. ¿Cómo encontramos los puntos críticos de una función de varias variables? ¿Qué se hacía? En cálculo en una variable, ¿cómo sacaban los puntos críticos? Cálculo diferencial. Derivada igual a... Ya, en cálculo 1 era la derivada igual a 0. En cálculo en varias variables van a ser el gradiente igual a 0. O sea, todas las derivadas igual a 0. ¿Sí? O sea, nada del otro mundo. Estamos extrapolando o generalizando algo que ya sabemos. Entonces, los puntos críticos se obtienen como solución de gradiente de f
igual al nulo. O sea, como dijo ahí, jajajaja, un buen nickname, da para la risa, las derivadas tienen que ser cero. Entonces saquemos las derivadas. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? ¿O cómo se saca? Ni siquiera me la den tan explícito. Derivada parcial significaba derivar respecto a una variable dejando la otra constante, ¿cierto? Ya, vamos. Esto de aquí. Si lo derivamos respecto a x, hay una multiplicación, ¿sí? xy elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado es una multiplicación de dos cosas que depende de x. Así que regla del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es derivar una exponencial. ¿Cómo se deriva la exponencial? Es la misma, pero hay que derivar el exponente para multiplicarlo. ¿Cuál es la derivada respecto a x del exponente? Es menos 2x, ¿cierto? ¿Sí o no? Menos 2x. Menos 2. Y como ya había una x, queda al cuadrado. Ahí está la primera, derivada respecto a x. Esto lo podríamos factorizar por y e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado factor de 1 menos 2x cuadrado. Ahí está la primera. La segunda. La derivada de f respecto a y es la misma cuestión. Se deriva con respecto a y manteniendo la x constante. ¿Y qué es lo que va a quedar? X elevado a menos x cuadrado menos y al cuadrado por 1 menos 2y al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué no la calculé? Porque fíjense que la función es simétrica, en el sentido de que si yo cambio la x por y, obtengo lo mismo, ¿cierto? Entonces derivar respecto a x va a quedar una cosa. Derivar respecto a y va a quedar lo mismo, pero con las variables cambiadas, ¿sí? Y eso fue lo que hice. Miren, esa era, cambié la x por y. Oye, estaba tapando, ahí sí. Esa era, cambié la x por y y salió esa de ahí. Ya. Es un truco. Si es que la función es simétrica pueden hacerlo. Pero si no, tienen que calcularla toda, ¿vale? Ya, ahí están las derivadas. Entonces, puntos críticos, hacemos el gradiente igual a 0. O sea, esas dos ecuaciones tienen que ser 0. ¿Sí? Ecuación 1 y e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado por 1 menos 2x cuadrado igual 0. Ecuación 2, x e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado 1 menos 2y cuadrado igual 0. ¿Sí? Las exponenciales no aportan en nada, porque nunca son 0. ¿Sí? Exponenciales son siempre mayores, estrictas que 0, ¿verdad? Entonces se van. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque no son 0 nunca. Y ese sistema, porque al final esto lo que le entrega es un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las soluciones? Hay varias. Una opción, por ejemplo, sería que la y fuera 0. Es una opción, una alternativa. Otra opción es que todo eso sea 0. Otra opción es que la x sea 0.
Otra opción es que todo eso sea 0. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, analizarlo. ¿Qué pasa si el i vale 0? O sea, si este es 0. Si este es 0, esa ecuación se satisface inmediatamente. Y si lo reemplazan abajo, se va a eso. ¿Y qué es lo que queda? Que si el i vale 0, el x tiene que ser 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si el x vale 0? Si el x vale 0, todo eso es 0. Ese se va, les queda que el i vale 0. ¿Ya? O sea, es lo mismo. Si el x vale 0, entonces el i tiene que ser 0. Y conclusión sería que el 0, 0 es un punto crítico de la función. ¿Ya? Es un punto crítico. Después, seguimos. O sea, miren, acá. ¿Qué pasa si eso es 0? En otras palabras, el x cuadrado vale un medio. ¿Qué pasa si el x cuadrado vale un medio? Bueno, de partida de ahí salen dos soluciones, ¿cierto? El x puede ser 1 partido raíz de 2 o menos 1 partido raíz de 2. Ya no hay problema. Ya, si x cuadrado es un medio, o sea, este de acá, ¿sí? Estamos haciendo que sea 0. Todo eso se va y aquí queda un número que no es 0. Entonces, ¿qué en el que tiene que ser 0? Eso de ahí. Y nos va a dar que el i cuadrado tiene que ser un medio. ¿Sí? Y si es que hacen la cuenta al revés, va a pasar lo mismo. O sea, si el i cuadrado vale un medio, lo reemplazan acá, que va a ser más menos 1 partido raíz de 2. No es 0, así que tiene que ser 0 eso de ahí. Entonces, de esas condiciones sacamos 4 puntos. Porque fíjense que tenemos el x cuadrado y el i cuadrado. Entonces hay que sacar raíz. Tendríamos el 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, el menos 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, el ese de ahí, y por último ambos con negativo. Ahí está. Son puntos críticos de f. ¿Sí? Ya. Entonces, paso 1, listo. Tenemos 5 puntos críticos. Los 4 que encontré recién, además del 0, 0. Y hay que decidir la naturaleza de cada uno. ¿Sí? Entonces, para decidir la naturaleza, hay que calcular la matriz hessiana. O la matriz de las segundas derivadas, como le quieran llamar. Entonces, para decidir, o para estudiar, mejor dicho, suena mejor, la naturaleza de los puntos críticos, ¿sí? Encontramos o calculamos la matriz hessiana, ¿ya? ¿Qué es la matriz de las segundas derivadas? La notación que ocupan, puta, hay caleta, no hay una sola que uno pueda decir, ya, esa notación es estándar. No. Algunos le ponen H de hessiana, o de Horacio, puede ser. Otros le colocan Hess, H-E-S-S. Otros le colocan D cuadrado, porque al final es una matriz de derivadas segundas. Ya, eso es cuento de cada profe nomás. Ya la notación que yo me acostumbré es esa. G hessiana de f en xy. Pero como les digo, puede ser de un montón de formas. Ya, esta sería ¿qué cosa?
Eso. ¿Sí? Acá las puse en distinto orden, pero da lo mismo, porque siempre estamos trabajando con funciones de clase C2 y en las clases C2 la derivada mixta da lo mismo el orden. ¿Sí? Pero ese es el orden correcto. O no, no, es al revés. Ah, no, está bien, está bien. A ver. Fx deriva de nuevo. No, sí estaba bien. Ya, pero en todo caso, como les digo, da lo mismo. Si al final la función es de clase C2. Entonces habría que calcular las derivadas segundas. Lata. Hay que hacerlo, pero es una lata. Ya, la segunda derivada de f respecto a x es lo mismo que la derivada respecto a x de la derivada respecto a x, ¿cierto? O sea, sería la derivada respecto a x de algo que ya tenemos antes. ¿A dónde está? Devolvámonos un poquito. Acá está. Eso. ¿Qué habría que hacer? Regla del producto. El i está puro dando la hora porque no depende de x. Lo podemos escribir afuera. ¿Y cómo nos quedaría? Derivada por primero me voy a referir al polinomio. Ya que me gusta más derivar primero los polinomios. Entonces, derivada de esto respecto a x es menos 4x, ¿cierto? Por la y. Y obviamente por la exponencial que no se derivó. Ahí está. Más el primero sin derivar. Que insisto, a mí me gusta trabajar con el primero, el polinomio, porque es más fácil derivarlo. Por la derivada del segundo, que sería la derivada de la exponencial. Con respecto a x. Sería e elevado a menos x cuadrado menos y al cuadrado. Y multiplicar por la derivada de lo de arriba, que es menos 2x. O sea, eso multiplicado por menos 2x, cambiaría el signo de ahí. Y queda así. Ahí está la segunda derivada. Factoricémosla. Se puede. Podríamos factorizarla por la exponencial y menos 2xy. Menos 2xy e elevado a... Ya, podemos factorizar por todo eso. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 2, ¿cierto? Primer término. Y el otro es 1 menos 2x cuadrado. O sea, menos 2xy e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. 3 menos x cuadrado. Perfectamente podría de repente equivocarme, así que no... Así que si ven algo raro, hablen nomás. A ver si eso, menos 4xy, la exponencial, después menos 2x. Ya, sí, eso, y... Está bien. Está bien. Ya sí creo que está bien. Y la otra, bueno, nos faltan varias. Esa es la respecto x. De nuevo, ahora nos falta la derivada respecto a y, lo que ya teníamos. O sea, ahora tendríamos que calcular esa que es derivada respecto a y, la derivada de f respecto a x.
Ya, esa puede ser un poquito más simple porque hay que derivar una y. ¿Ya? Entonces derivamos la primera, mantenemos la segunda. Más, mantenemos la primera. Y derivamos la segunda, pero derivar la exponencial es lo mismo. Y cuando multiplicamos por la derivada de lo de arriba, hay que multiplicar por menos 2i. O sea, va a quedar menos 2, y como ya había una i, queda i cuadrado. Factorizamos. Factor común, 1 menos 2x cuadrado por 1 menos 2i al cuadrado. Listo. Ahí está la derivada mixta. ¿Cuál nos faltaría? La derivada doble respecto a i. Derivada doble respecto a i. ¿Por qué la derivada mixta está lista? Porque acuérdense que si intercambiamos el orden en las de clase C2 va a dar lo mismo. Eso hay que calcular. Derivada de f respecto a i, la tenemos por aquí. ¿A dónde está? Aquí está. Eso es. Y usamos de nuevo regla del producto. La x no depende de y, así que esa siempre va a estar. Derivada del primero, y por el primero, como les comentaba, me gusta más el polinomio porque es más fácil. Derivada de ese, con respecto a y, menos 4i. Menos 4. Y ya teníamos una x, y queda la exponencial. Y esto más, porque es derivada de producto. Derivada ahora de la exponencial y mantenemos el resto. Entonces mantenemos la x, mantenemos el 1 menos 2i cuadrado, derivamos la exponencial, ahí está, y multiplicamos por la derivada del exponente, que es menos 2i. Entonces sería menos 2i adelante, y ya teníamos una x, así que va a ser menos 2xi. ¿Cuánto nos queda si se factoriza? Factoricemos por menos 2xi. Ah, con la exponencial también. El primer término, 2. El segundo, lo único que queda es el 1 menos 2i cuadrado. O sea, 3 menos 2i cuadrado. Y ahí ya tendríamos nuestra matriz hessiana. ¿Cuál sería? Veamos. Primero, derivada con respecto a x dos veces. ¿Dónde está? Aquí está. Chuta. Ahí está. Vamos a achicarla un poquito para que quepa todo. Segundo, derivada mixta. ¿Dónde está la derivada mixta? Aquí está. O sea, iría la derivada mixta ahí. Y iría la derivada mixta acá abajo. Porque les vuelvo a repetir, como es de clase C2, si la hacen en un orden o en otro, no importa porque les va a dar lo mismo. ¿Ya? Fin. Y por último, la derivada respecto a i dos veces, que va aquí, menos 2xi, 3 menos i al cuadrado, ya, ahí está la matriz hessiana. Y recién ahora nosotros podemos concluir si es que los puntos críticos son máximos locales o relativos, dependiendo cómo le digan,
si son mínimos locales o si son puntos de silla. O si en realidad no podemos decidir. Como que todas esas son las opciones. Podría ser máximo, podría ser mínimo, podría ser punto de silla o podríamos no poder decidir. ¿Ya? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Va a depender de cómo se comporte la matriz hessiana en el punto. O sea, pensemos en el 0, 0. ¿Sí? Ese era el punto crítico inicial. Entonces, 1, la matriz hessiana en 0, 0. ¿Cuánto da si se evalúa? Primera componente 0, componente de aquí 0. Acá S daría 0, esto daría 0, S daría 0. Oh, está tapando mi cara. Pongamos así. Entonces, si el XY es 0,0, se va eso, se va eso, se va eso, se va eso y se va eso. La exponencial evaluada en 0 vale 1. Así que aquí tendríamos un 1 y aquí tendríamos un 1 igual. ¿Ya? Ahí está la matriz hessiana evaluada en 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer ahora? Empezar a ver cómo se comportan los determinantes principales o los subdeterminantes. Ese determinante es 0. ¿Sí? Porque el determinante de un número era el mismo número. Y ese determinante es menos 1. Entonces aquí había que utilizar el criterio de la segunda derivada. Lo escribo mejor antes de ocuparlo en la siguiente hoja. Criterio de la diferencial segunda, que es al final el criterio de la hessiana. Y es lo mismo que el criterio que ustedes vieron en cálculo 1, solo que extendido. ¿Por qué? Si ustedes tenían que la segunda derivada era positiva, esto en cálculo 1, por eso está en rojo, significaba que la función era cóncava hacia arriba. Y si era cóncava hacia arriba, el punto era mínimo. O sea, si segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba, el punto era mínimo. Si la segunda derivada era negativa, significaba que la función era cóncava hacia abajo y el punto era un máximo. Eso es lo que uno ve en cálculo 1. Y si la segunda derivada era 0, podía ser punto de inflexión, ¿cierto? Pero igual había que hacer un estudio más. ¿Ya? El criterio de la diferencial segunda sigue esto mismo. ¿Qué es lo que dice? Si los determinantes principales, eso significa determinantes principales, son positivos, la matriz es definida positiva, y si es definida positiva, el punto va a ser un mínimo. Miren, lo mismo, la misma conclusión. ¿Ya? Por otra parte, ese es el punto 1. Si los subdeterminantes van alternando en signo, pero partiendo por negativo, entonces la matriz se va a llamar definida negativa y el punto va a ser un máximo.
Negativa. Luego, x0 es un máximo. Local. ¿Ah? Siempre hablamos de mínimo local y máximo local. Nunca hablamos de cosas globales por ahora. Y por último, si la matriz es invertible pero no se cumple ninguno de los patrones anteriores, la matriz es no definida y el punto es un punto de silla. Sí. No es definida, pero es invertible. El punto va a ser punto silla, ¿ya? Entonces, ese es el criterio de la segunda derivada. O de la diferencial segundo de la matriz hessiana, como le quieran decir. Volvamos arriba. Determinantes principales. El primero es 0. El primero es 0. Ya, entonces ya no partimos ni con positivo ni con negativo. Ya no es ni máximo ni mínimo. Ya, ¿y cuál es el determinante de la matriz completa? O sea, el subdeterminante principal 2. Menos 1. Entonces la matriz es no definida, pero es invertible. Así que el 0, 0 debería ser punto silla. Así, la matriz es no definida, pero invertible. Luego, 0, 0 es punto silla. Y esto habría que hacerlo con todos los puntos. ¿Sí? Ahora, lo bueno es que miren, los otros puntos satisfacen x cuadrado igual a un medio, y cuadrado igual a un medio, ¿cierto? Entonces, este va a ser 0. Este también va a ser 0. ¿Sí? Y ahí habría que ver qué pasa con esos dos nomás. ¿Ya? Pero como les digo, ya es cosa de evaluar los puntos nomás y decidir qué pasa con los subdeterminantes principales. ¿Ya? ¿Queda claro? Todos los ejercicios de este estilo son iguales. Primero, puntos críticos, que se iguala el gradiente a 0. Segundo, matriz hessiana, se evalúan los puntos críticos y se ve si es definida o no. Y eso es todo. ¿Quedó claro o no? ¿Alguna pregunta? Y si hacemos el mono, a ver si me funciona. Hagamos la función. ¿Cuál era? Era... O sea, por hacerla me refiero a graficarla. A ver... Por acá estaba. XY y esa exponencial. Mis dotes con el GeoGebra van a salir a relucir. No, mentira, soy re malo para esta cuestión. Ahí está, calculadora 3D. ¿Así era? Sí. XY e elevado a menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahí están. Ahí está la gráfica. A ver si se alcanza a ver algo. Miren, ahí están los 4 puntos. Y el 0, 0. El 0, 0 es punto de silla porque no es ni máximo ni mínimo. Es como un punto de inflexión. A ver, voy a intentar copiarla.
Esta es la función. Y entonces fíjense de que, claro, el 0, 0, para allá crece, para allá decrece, así que no puede ser punto ni de máximo ni de mínimo. Por eso es punto de silla. Porque para un lado crece, para el otro decrece. ¿Sí? ¿Qué más? En el 1 partido raíz de 2, van a haber dos de los puntos que encontramos que van a ser máximos. Y van a haber dos de los puntos que encontramos, porque acuérdense que hay 4 más, que van a ser mínimos. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo van a obtener? Reemplazando los puntos y viendo que es definida positiva o definida negativa. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer en los tres. Y de hecho ese era el más difícil porque al derivar la exponencial quedaban cuestiones súper largas. En cambio los otros son polinomios. Va a ser súper corto el desarrollo. ¿Ya? ¿Claro o no claro? ¿O algo falta? Buena. Ya nomás. ¿Ya qué más hacemos? ¿Qué les tienen que hacer? Hacer otra cosa, conversar. Tomar. No, mentira. Que yo creo que voy a estar unos 10-15 minutos más y después me voy a ir a tomar 11. La B, ya, pagamos la B. Si la B es un polinomio, de hecho va a ser más cortito. Hoy ustedes se manejan con el Twitch, ¿o no? Yo no cacho mucho. O sea, lo que voy a aprender ahora que he hecho algunos streaming nomás, pero... ¿Dónde está? La B. Ah, ya. Acuérdense que después esta cuestión yo la subo, ¿eh? Había un drive que puse en el canal. O sea, en realidad el link del drive. No es que haya linkeado algo. Ahí está. Ese. Ya este tratemos de hacerlo un poco más rápido. Chuta, se bugueó. No, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Que antes les contaba que instalé el sistema operativo nuevo del iPad, pero versión desarrollador, así que igual tiene que tener error. ¿Y por qué? Por la pura calentura de probar la calculadora nueva que salió que funciona con el lápiz. Pero parece que no vale la pena. Por ahora, después que la mejoren, sí. Ya, paso 1. ¿Cómo encontramos puntos críticos? A ver si quedó claro. ¿Qué se hacía? Determinamos los puntos críticos. ¿Cómo?
Así, ¿cierto? Igual que en cálculo 1, derivada igual a 0, ahora es gradiente igual a 0. ¿Ya? Entonces, gradiente, eso mismo, con las derivadas parciales. Derivadas parciales de la f serían derivada con respecto a x, 4x cubo menos 4y, ¿cierto? Derivada parcial de la f respecto a y, 4y cubo menos 4x. Ya este se dan cuenta que era mucho más corto que el anterior, porque el anterior era una regla del producto. Si yo hubiese hecho el listado, ese lo hubiera puesto al final, no al principio. Ya. ¿Cuándo son 0? La primera, miren. 4 factor de x cubo menos y igual 0. Y la otra, 4 factor de y cubo menos x igual a 0. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darnos cuenta. ¿Qué tiene que ocurrir para que la primera sea 0? Porque, ojo, estas igualdades con 0 tienen que cumplirse simultáneamente. No solamente una, sino que simultánea. En otras palabras, es un sistema. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que pasar es que y tiene que ser igual a x cubo y además el x tiene que ser igual a y al cubo. ¿Sí? ¿Qué pasa si las combinamos? Y tiene que ser x cubo, pero a la vez la x tiene que ser y cubo. O sea, el y tiene que ser igual a y a la sexta. ¿Sí? O sea, y a la sexta menos y tiene que ser 0. O sea, es decir, como le quieran llamar, sí solo sí, esa es la palabra matemática. Y factor de y quinta menos 1 tiene que ser 0. Y ahí ya está listo. El i puede ser 0 o el i puede ser 1. No hay más opciones. ¿Sí? Si el i estuviera una potencia par, ahí saldría otro, que sería el consigno menos. Pero como está una potencia impar, es 1. Ya. Si el x vale 0, o sea, perdón, si el i vale 0, el x vale 0. Ahí está. Si el i vale 0, el x vale 0. Y si el i vale 1, el x también vale 1. Conclusión, tenemos solamente dos puntos críticos, que son el 0, 0 y el 1, 1. Los puntos críticos de f son 0, 0 y 1, 1. ¿Ya? Lista la primera parte. Segunda parte, matriz hessiana. Estudiemos la naturaleza de los puntos críticos. ¿Sí? Como buscando la matriz de segundas derivadas, o sea, la matriz hessiana. Entonces, ¿qué habría que hacer? Derivar, lo escribimos, eso, eso, eso y eso de ahí. ¿Ya? ¿Cuáles eran las derivadas? Están por ahí arriba. Veámoslas. No, me pasé. Aquí están.
Ya después las voy a borrar si es para no estarlas mirando a cada rato. ¿Cuál sería la derivada doble respecto a x? Sería volver a derivar eso. Con respecto a x. Quedaría 12x cuadrado. Después tendríamos que derivar la derivada con respecto a x, derivarla respecto a y. Va a dar menos 4. Después la derivada de esa respecto a x también vale menos 4. Acuérdense que esas dos son iguales porque estamos trabajando con funciones de clase C2. ¿Y por qué de clase C2? Porque este criterio lo pide. No lo noté, pero lo pide. ¿Sí? Pide que la función sea de clase C2. Lo bueno es que los polinomios son de clase lo que uno quiera. ¿Sí? Ya, y la última, derivada de esto respecto a la y. Sería 12y cuadrado. Ahí está la matriz hessiana. Y como les decía, voy a borrar estas dos, si no la anoté solamente para no estarlas mirando allá arriba. Listo. Entonces, primero, en el 0, 0. Es 0, menos 4, 0. Determinante principal 1, 0. Entonces la matriz ya no es ni definida positiva ni definida negativa. Es no definida. ¿Qué tiene que pasar para decidir que es puntosilla? Tiene que ser invertible. ¿Ya? Si no fuera invertible no podemos decidir nada. ¿Cuál es el determinante principal 2? ¿Sí? Este es el primero. Y ese es el segundo. Y si hubiera un tercero sería esa de ahí y así sucesivamente. Eso es principal. Vale menos 16. Ah, ya eso es distinto de 0. Listo. 0, 0. Como la matriz es no definida pero invertible, es un puntosilla. Ya, entonces este sería el análisis para el 0, 0. Y para el 1, 1. Evaluamos la hessiana. En 1, 1, ¿qué es lo que va a quedar? Aquí. 12. 12 y los menos 4 correspondientes. 12. 12 menos 4 menos 4. ¿Cuál es el primer determinante principal? Ese, que es 12. ¿Y cuál es el segundo determinante principal? 12 por 12 menos 4 por menos 4. O sea, menos 16. 144 menos 16. Ya, eso no me interesa el número. Es positivo nomás, ¿cierto? Y el 12 también es positivo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando todos los subdeterminantes principales eran positivos, la matriz era definida positiva. Y el punto era un mínimo. Fin. Eso es todo. Como los determinantes principales son mayores que 0, la matriz hessiana es definida positiva. O mejor, escribámoslo con el símbolo. Es definida positiva. Luego, el 1, 1 va a ser un mínimo local. Luego, mejor dicho, f alcanza, ahí sí, un mínimo local en 1, 1. ¿Ya? ¿Cuál sería el mínimo local? Habría que evaluar la función en 1,1. ¿Ya? Es muy distinto. O sea, el mínimo local se alcanza en 1, 1. Pero ¿cuáles? Habría que evaluarlo.
¿Vale? ¿Queda claro, no? ¿Se dan cuenta que al final fue el mismo razonamiento? Solo que con algo más simple porque eran polinomios nomás. A ver, ¿cuál era la función? Para que la grafiquemos, para que se vea que esos son los puntos. X cuarta más y cuarta menos 4x5. X cuarta más y cuarta menos 4x5. El menos 1, menos 1. ¿Por qué? A ver, vamos a verlo. Dame un segundito. Hoy sí, me faltó un punto. A ver, ¿dónde me faltó? Cuando encontré la solución. Por la raíz. A ver. Ah, no, fue un error, un cagazo. No, aquí está el error, po. No, pero es un detalle, ¿eh? Sí, un detallito, pero fue un cagazo mío, lo hice muy rápido quizás. Cuando hacemos y igual a x cubo y el x es igual a y cubo, tendríamos y al cubo y de nuevo al cubo, eso sí, a la 9. ¿Sí o no? Porque los exponentes se multiplican, pasa muy rápido esa parte. Ya, eso fue. Porque ahí queda y novena menos i igual a 0. O sea, i factor de i octava menos 1. Y ahí sí, pues. Ahí sí, porque el i queda que vale más menos 1. ¿Ya? Sí, porque queda i a la octava igual a 1. Entonces el i vale 1 o menos 1. Y si el i vale 1, el x vale 1. Si el i vale menos 1, el x vale menos 1. Y ahí sale el último punto crítico, pero va a salir lo mismo al final. ¿Vale? Ya no, esta parte de aquí fue cagazo mío. Ya, pero no importa. Ahí se arregló. Aquí si el i vale menos 1 y el x vale menos 1. Listo. Y los puntos críticos serían esos de ahí. ¿Ya? Bueno, cualquiera le puede pasar. Mientras no les pasen la prueba nomás. Ya, chiquillos. Yo creo que con eso estamos, ¿ah? Igual tuvimos como hora y media. Así que, no, piola. Salvo que alguien tenga alguna otra duda como puntual, porque igual ya hicimos de todo. Pues. Hicimos el de la función inversa, que fue la hipótesis, la aproximación afín, y esto de los puntos críticos, que es básicamente lo que se puede preguntar en la prueba. ¿Ya?
Así que ya, pues, eso sería todo. Nos vemos. Chau. Si me ven en la U, salúdenme. Y compartan el canal. Eso es importante igual, chiquillos, para que esta cuestión siga. Si no, igual uno se aburre después de un rato. La idea es que crezca y que llegue más gente. Así que si tienen amigos de otras partes, de otras universidades, díganles que existe esta cuestión. ¿Sí? Si al final todos nos podemos beneficiar de esto. Hasta yo. Porque después ustedes cachan, porque se puede cobrar y todo. Así que ahí estamos. ¿Vale? Y lo otro, tengo un Instagram, que la idea es avisar por ahí cuando haga streaming, porque no me gusta abusar mucho de la plataforma de la U. Después me empiezan a preguntar de todos lados, como, ¿por qué he mandado tantos correos? Así que un Instagram. El Instagram es igual que el canal, pero con una S más. Matemáticas y algo más. Si es que lo quieren buscar. Porque como les digo, más adelante voy a empezar a avisar por ahí cuando haga streaming. ¿Ya? Ya, pues chiquillos, que les vaya bonito. Cualquier cosa, puta, igual si me quieren me escriben y les puedo contestar. No les aseguro tanto si mañana, porque mañana ustedes callan, día al papá. Pero si se puede, se contesta, ¿vale? Así que eso, chau, chau, chau. Nos vemos.